Arratsaldeon, yo soy Rosa Suárez Hortelano, soy médico de hospitalización a domicilio del Hospital de Basurto y bueno, estoy aquí hoy con vosotros y lo primero que me gustaría es agradecer al área de estudios de formación sanitaria especializada del Hospital de Basurto, a Arantxa Fernández Rivas y a su equipo que han permitido la realización de este espacio para que podamos compartir conocimiento en las distintas especialidades y con esa vocación que se nos ha mostrado en una de las primeras charlas con la que se fundó este hospital y la formación especializada de este hospital, de formación de residentes y con esa vocación de importante de acceder al conocimiento médico. Felicitar a todos los profesionales del equipo multidisciplinar que han estado pues también compartiendo sus conocimientos, que verdaderamente una maravilla conocer las distintas áreas y lo que están realizando cada uno. Un privilegio formar parte de estas charlas para residentes de este hospital y también agradecer, como no, a los residentes del hospital vuestra ayuda cuando rotáis por los servicios, cómo nos ayudáis, pues muchísimas gracias en vuestro periodo de aprendizaje. Y luego también, pues, en mi parte, que de verdad que aprecio muchísimo reconocer que nuestros grandes maestros son nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues con humildad hay que reconocer que aprendemos de ellos y estos son los grandes maestros a lo largo de nuestra carrera profesional, que no los olvidemos. Bueno, yo voy a hablaros de una nueva mirada paliativa. Entonces, yo os pregunto si os atrevéis a mirar. En realidad, reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestros duelos, sobre nuestra fase evolutiva, pues requiere ser un poco valientes. Pero ya veis en esa imagen cómo se puede ver que estas son las fases vitales que todos nosotros tenemos, una prevalencia del 100%. Las enfermedades que podemos sufrir por el camino de nuestra vida podrán ser con una incidencia mayor o menor, pero la prevalencia de esta evolución es al 100%, salvo que alguna enfermedad pues, nos corte por el camino. Entonces, bueno, me gustaría solamente que pudierais reflexionar, de verdad, parar un momento y reflexionar cómo te gustaría a ti que pudiera ser esa última fase, ¿no? Para que podamos comprender un poco a los demás y cómo consideras para ti mismo lo que sería un buen final para ti. Entonces, a mí me ha hecho reflexionar que solo podremos asomarnos y cuidar bien el final de los demás cuando hayamos comprendido con naturalidad todas las fases de la vida, de nuestra vida, y trabajar nuestros miedos a nuestro propio final. En mi trabajo, que a mí lo que más me gusta es realizar cuidados paliativos, los miedos nos bloquean en todas las esferas de la vida, pues trabajar nuestros miedos para afrontar nuestro propio final y que nos ayude también a cuidar el de los demás. Y poder mirar, que no es lo mismo que ver es una vista rápida, mirar con atención. Eso es lo que yo os voy a pedir y espero que os guste la charla y la veáis interesante, porque en realidad ya sé que el hablar de la muerte, y mucho más lo que os he planteado de hablar de tu muerte o de la mía, pues es como meternos en una cueva y realizar un viaje de espeleología, pero ya nos hemos podido meter en cuevas, que en esta zona del norte hay bastantes, en las que podemos encontrar grandes tesoros de otras personas que han pasado previamente, pero muy interesantes. Entonces, no tengáis miedo, porque yo que he pasado por aquí muchas veces voy a llevar la luz, o voy a llevar luz, una vela, y pues vamos a encontrar salida, porque hay salida, no os meto a un túnel sin salida. Entonces, ojalá que pudiera realizar como Alejandro Amenábar en la película de Los Otros, cómo consigo, a ver si puede ser, dar la vuelta y os ayudo a descubrir esa mirada paliativa que os ayude a desarrollar una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida e incluso llegada a la fase, la muerte. Porque con mi experiencia y con los casos por los que he pasado, a la salida de esa cueva que os he planteado hay luz y puede haber luz y nos podemos encontrar, yo me he encontrado muchos paisajes preciosos, pues con montañas al fondo, con cielo, zona verde, atardeceres preciosos de parejas que puedo ver yo como lo que se prometieron en un momento dado cuando eran jóvenes o querían unir sus vidas, cómo me comprometo hasta el final y te ayudo y estoy contigo en la salud y en la enfermedad. Yo lo podemos comprobar, los equipos de cuidados paliativos, es precioso ese atardecer, o atardeceres donde el río desemboca al mar y podemos ver bellísimos atardeceres. Entonces, y la maravilla es que nosotros, ya os digo, que con nuestros pacientes podemos, si nos atrevemos, llegar a descubrir estos nuevos conocimientos, este conocimiento, y que podemos aprender hasta el final de nuestras carreras profesionales. Entonces, bueno, estad abiertos a ello.
La mirada paliativa, en el último encuentro de Arindus que se realizó, de la jornada que titularon Seguimos cuidando la vida, no la muerte, cuidando la vida, la doctora Maite Olaizola de Donosti estuvo comentando que le habían encargado a ella en su ponencia el hablar de la visión de estos 20 últimos años de cuidados paliativos en Euskadi, y realizó para mí un trabajo maravilloso, porque en vez de terminar contando toda la dotación que Osakidetza ha ido añadiendo, ¿no?, lo que quiso es dar una visión en su perspectiva de los 20 años que había trabajado, lo que era el pasado y lo que es futuro y presente. Y yo en mi presentación voy a hacer eso, voy a ir hablando de lo que es el pasado de los cuidados paliativos, el presente y el futuro. Por eso esta dicotomía que veis incluso en las propias presentaciones. Entonces ella hablaba que hace 20 años el plantear la atención integrada, la atención biopsicosocial, era algo pues bastante novedoso y bastante raro de aceptar, porque el planteamiento social de incluir a la familia es que no había tiempo para ello, y además a veces hasta resultaban un poco cargantes, ¿no?, como a veces puede resultar en pediatría las amamas, ¿no?, pero hoy la familia sí se tiene en cuenta. Eso es un cambio que ha habido en estos 20 años, y ella comentaba que clarísimamente era gracias a profesionales que habían estado impulsando esta disciplina, y a veces por trabajo personal, pero habían conseguido esa humanización de la medicina, también en la fase final de vida. Hablaba también que antiguamente, hace 20 años, hablar de la atención emocional, bueno, esto es que no se aceptaba, pero ni por parte de la ciudadanía, es que como si fuera de psiquiatría, la parte emocional, ¿no? Y sin embargo, hoy en día el abordaje psicológico se considera fundamental en distintas especialidades, oncología, psico-oncología, en todos los aspectos, ¿no? La parte psicológica es fundamental, y hay patología psicosomática interesantísima a cubrir. Y con el COVID, como hemos visto, lo estamos viendo, la patología psicosomática. Ella también hablaba de la importancia de, antiguamente, la comunicación e información. Ella decía que se reconocían que no se estaban formados para poder dar malas noticias. Eso es algo que los profesionales en estos 20 años aquí en Euskadi han tenido que trabajar incluso de su propia cosecha, porque en las facultades no nos hablan de esto. Entramos a curar, pero nadie nos habla de que a veces no se va a curar, y que sin embargo hay que aprender técnicas de comunicación de malas noticias, y no estamos formados. Aquí en este hospital, el grupo Innopal, aquí hay personas que han estado trabajando en nuestra OSI precisamente trabajando este tema específico, las FACS, las cuestiones frecuentes que nos hacen a los profesionales temblar delante de los pacientes. Ese es un trabajo que se ha hecho aquí, en este hospital, por compañeros nuestros. También ella comentaba que hace 20 años, ¿cuántos pacientes realmente conocían su diagnóstico? Pues parece ser que casi ninguno. Era una medicina muy paternalista, pero hoy en día, ¿cuántos conocen su diagnóstico? Porque es verdad que eso ha evolucionado. También hablaba que hace 20 años equipos multidisciplinares, bueno, decía que resultaba subversivo que pudieran estar a la vez en equipos médicos, enfermeras y auxiliares, cosa que ahora se reconoce que es importantísimo, los equipos multidisciplinares. También hablaba que se ha desarrollado la ley de autonomía del paciente, la ley de muerte digna, que esto ha ayudado a identificar a pacientes de fase final de vida y que en realidad hace que haya detalles que pueden reconocer, relacionados con los pacientes, como habitaciones individuales, los horarios para no molestar. Los especialistas de paliativos durante estos 20 años de Euskadi han influenciado en la sociedad, han ayudado, ha contribuido a mirar a la muerte. Sigamos influenciando nosotros, que también tomemos ese testigo y sigamos ayudando. Entonces, ese presente es que tenemos en nuestra formación y la responsabilidad deontológica con nuestros pacientes cuando juramos el juramento hipocrático, de tener esa sensibilización por los cuidados paliativos. No como especialidad, sino como fase final de vida de las personas que vamos a atender, tenemos esa responsabilidad también, no solo en pediatría, en la adolescencia, en las enfermedades, ¿no? La fase final de vida no es un fracaso del médico, no es un fracaso de la medicina, es una fase de la vida que tenemos que aprender a cuidar, reconocerla y cuidarla bien, para no maltratarla. Fundamental, os digo, funcionalidad del paciente, ¿no? Y el futuro, pues está en nuestras manos, poder continuar esa construcción de esa nueva realidad, de esos cuidados de calidad al final de la vida.
aportando cada uno en su especialidad ese granito de arena y sumando fuerzas para que todos vayamos en la misma dirección. Y con la esperanza de que cuando lleguemos nosotros, que esto, si está trabajado, lo recibamos también nosotros y nos lo beneficiemos de ello. Entonces, cuidados de calidad basados en conocimiento, reconocimiento de la fase final de vida. Os voy a hablar eso, del pasado y el futuro. En el pasado, bueno, aquí la teoría de vectores que nos enseñaron en física, podemos todos trabajar, pero si vamos en sentidos contrarios no vamos a unar fuerzas. Sin embargo, si miramos hacia, por lo menos, hacia el mismo sentido, no digo en la misma dirección, porque pueden haber dos sentidos en la dirección, pero si miramos en el mismo sentido, podamos crear esto, que la vida no es tanto que rellenemos años a la vida, sino que rellenemos la vida de años. Esto es una idea muy importante y que trabajemos todos en este sentido y que construyamos esa escalera, ese puente, que podamos lograrlo. Os voy a hablar del pasado de los cuidados paliativos y no sé si os sentís identificados. Si lo escucháis residentes, pues vosotros no, pero los compañeros. Antiguamente el diagnóstico, la evolución de los cuidados paliativos entraban en la fase final ya de vida de una persona, porque en el intento curativo se mantenía en el tiempo y ya entraban los cuidados paliativos para estar cercanos a la muerte. Esto era la visión del pasado. Sin embargo, hoy en día lo que tiene que suceder es que el intento curativo tiene que ir en reducción progresivamente, a la vez que paralelamente progresa el tratamiento paliativo sintomático, que no quiere decir no dejar de hacer cosas que estén indicadas para mantener una máxima funcionalidad y calidad de vida en esa situación concreta de su proceso evolutivo de la enfermedad. Importante, ya veis que hay un espacio que se le da a la muerte, de trabajar ese tiempo, de no solo la agonía o preagonía, sino el tiempo de deterioro, de dependencia, para trabajar esa situación, y fundamental esa aparición de ese triángulo del duelo, el duelo de los que van a quedar. Eso es un trabajo fundamental de también la visión paliativa. Porque en el pasado, en esas necesidades complejas, el modelo tradicional, ya veis cuál es. En el moderno, os diría que el futuro también es que la medicina sea más centrada en la preventiva, pero con ese enfoque paliativo en progresión. Y más todavía os diría que en esa necesidad de cuidados paliativos podría ser no esperarla a lo largo del proceso, sino de vez en cuando tener un modelo dinámico en la que pueda haber intervenciones de cuidados paliativos de abordaje al inicio del diagnóstico, de comunicación de malas noticias o de abordaje, pero eso cada uno contribuyendo en su momento y aportando su granito de arena, como os he dicho, no solo de unos especialistas en concreto, pero sí de poder hacer intervenciones en ese modelo dinámico. En el pasado, ahora voy a hacer un juego de palabras, porque en el pasado, claro, medicina significa curar, para eso entramos también, pero cuidados paliativos se asociaba claramente a sedación, cuidados paliativos igual a muerte, cuidados paliativos igual a no hacer nada, curar, no RCP. Y es cierto que hay un tiempo cronológico, que si somos sinceros como médicos o como sanitarios, hay un tiempo cronológico de descuento que nos quema. ¿Quema a quién? Al paciente, a familiares, a sanitarios. Por eso a veces lo que hacemos es negación. Pero fijaos que el presente y futuro, lo que sí sería muy interesante, y es mi deseo, es que ese cambio de paradigma, de poder llegar todos los sanitarios a hablar el mismo lenguaje, un lenguaje unificado, que ese curar que nos van a reclamar los pacientes, y lo hacen, y a veces hasta el final, yo he tenido pacientes, cúrame, cúrame, pero esa R de curar se convierta y sustituya una I+D. Pero cuidados paliativos no solo porque les dejemos una habitación aislada o porque les tratemos con más cariño, sino porque con investigación y desarrollo cuidemos la vida, asumamos que nos viene, y luego os hablaré de un parto, que hay que cuidarlo. Y en cuanto a respecto a NOR-RCP, es verdad, hay momentos que no hay que hacer una resucitación cardiopulmonar, pero recordad este juego de palabras. Sí, cuando no esté indicado una RCP, sí, en positivo, recuerda, cuidados paliativos. Sí, porque hay que trabajar. Hay un tiempo cronológico que es escaso para trabajar aspectos como el cierre vital correcto, un cierre biográfico,
del paciente, familiares, social, emocional, incluso trascendental espiritual, que la SECPAL lo reconoce como otro aspecto importantísimo a tratar. No es tanto un aspecto religioso, sino espiritual de trascendencia. Por tanto, los sanitarios no malgastemos su tiempo para que se puedan realizar duelos sanos, despedidas sanas. Aquí os he mostrado el pasado a Cecily Sanders, que como os he dicho, con investigación y desarrollo, ella estudió muchísimo todo el curso de las enfermedades y la fase final de la vida. Y ella dijo, y dice una de sus frases importantísimas, importas tú, importa porque eres tú y hasta el último momento de tu vida. Ella fue la que etiquetó el dolor total, el concepto de dolor total, de totalgia, en el que habla de un dolor físico, un sufrimiento espiritual que sienten los pacientes cuando se encuentran en esa situación. Ella puso en marcha el movimiento hospice, que daría hoy lugar a lo que son los cuidados paliativos. Entonces, hablar de ella como esa precursora. Pero el presente y futuro es que en esa evolución ya veis que os estoy enseñando 2 diapositivas en las que vemos el modelo tradicional, en la que ya vemos un grado de dependencia, pero los cuidados paliativos llegan como para la muerte. Sin embargo, en ese deterioro que ya las personas nos vamos deteriorando, el poder ir trabajando incluso a nivel de sus médicos, de enfermeras de atención primaria, especialistas, que vamos viendo cómo se van deteriorando, el ir trabajando ya que eso es una realidad que nos viene. Y el poderles ir, más que ir haciendo todos a veces negación, irlo reconociendo, irlo hablando, irlo tratando. Porque bueno, ya vemos ahí que la SECPAL, como nos muestra ahí, hay distintos procesos de deterioro en enfermedades crónicas, que es la basal de abajo, en interrecurrentes, que son patologías como cardiorrespiratorias, que van a brotes, pero hay una reducción progresiva de la funcionalidad, o las oncológicas, que cursan con un rápido deterioro. Bien, pues hay que ir trabajando en esa funcionalidad, esa pérdida de funcionalidad y esa importancia en centrarnos en el grado de bienestar. Y en realidad todo nuestro trabajo en ese sentido, que nos han enseñado a trabajar para ir a atacar la enfermedad, sea así y se pueda mantener no en la función de la edad de las personas, sino en relación a su estado de funcionalidad, para poder recuperar su estado basal. Aunque todos, cuando hemos estado en la urgencia, sabemos que los abuelitos gacela, cuando nos los traen a la urgencia, parece que antes de ayer saltaba y brincaba, y ahora está en una situación que ves claramente que está en fase final de vida. Pues ir trabajando cada uno, cuando nos llega a esos pacientes, irlos trabajando poco a poco, y esa negación poderla ir trabajando cada uno en su especialidad, en su momento de interacción con los pacientes y las familias, no van solo los pacientes. Seguimos avanzando, que en esa mirada paliativa el pasado, y ahora lo voy a asemejar, voy a hacer como una metáfora relacionada con un parto, y lo que es importante de dar a luz a una buena muerte, como este paralelismo lo hace Enrique Benito, también un maestro de paliativos, dando a luz a una buena muerte y cuidando la fase final de vida. El pasado es que antiguamente los partos, lo voy a asemejar a los partos, no había cuidados perinatales, por tanto, cuando llegaban partos complicados, pues ahí el aumento de la mortalidad materno-infantil era real. Y sin embargo, los partos sencillos, pues verdaderamente no necesitaban ni médicos, si acaso la matrona pero en realidad los partos complicados requerían pues, de atención a lo mejor en el hospital, que antiguamente los partos se daban en el propio domicilio, pero los partos complicados necesitaban de aparición de ginecólogos o pediatras. Bueno, pues el presente y el futuro, desde la comprensión de esa necesidad de cuidados perinatales parecidos a los que pudieran ser, porque además es que el cuidado perinatal es un índice de desarrollo de una sociedad. Si una sociedad consigue disminuir la mortalidad materno-infantil, está siendo un indicador de desarrollo, y que las políticas de los distintos países también lo tienen integrado. Entonces, el seguimiento de un embarazo permite detectar partos complicados y partos sencillos. Pues si lo asemejamos a la muerte, es parecido. Nos va a llegar un parto, que muchas veces sí que no es querido, pero esos partos sencillos
en realidad se van a poder ir llevando, e incluso a nivel de atención primaria van a poder cuidar de esos partos sencillos, pero habrá partos complicados que verdaderamente se necesitará y precisará de especialistas en el paritorio, igual que en un parto a la llegada a la vida. Entonces, antiguamente la gente moría de manera natural y morían a pelo, tanto la muerte o el nacimiento eran a pelo. Y los partos complicados dejaban muchos traumas a los implicados. La madre podía morir, el niño. Ahora, sin embargo, y añado también a los sanitarios, porque estamos incluidos en ese grupo de atención en ese momento. Y sin embargo, presente y futuro, hoy se pueden hacer con epidural, las madres pueden dar a luz sin dolor. También puedes morirte sin dolor, que sería el paralelismo con la sedación paliativa. Pero también es cierto que hoy en día se puede dar a luz sin necesidad de epidural, porque hay mujeres que así es, y también se puede morir sin sedación paliativa, no es obligatoria. Va a depender de cómo evoluciona ese parto. Entonces, pero la resolución, y es lo que yo quiero también plantear, la resolución de esos partos de nalgas lo que dejan son duelos sanos en todos, y también incluye a los sanitarios. Por tanto, de verdad que nos interesa el trabajar esos partos para que nosotros también quedemos tocados para seguir cuidando a nuevas familias, nuevos pacientes, nuevos casos clínicos. En esa mirada paliativa os quiero plantear, ya sé que algún compañero mío, creo recordar que la ginecología, hizo como una encuesta, pero claro, yo aquí no tengo esa interacción, pero no sé qué pensáis que es esto, si puede ser un amanecer o un atardecer en comparación con este. Bueno, pues un amanecer o un atardecer son exactamente, en realidad, lo mismo, pero la perspectiva se diferencia porque tú estás en un punto distinto, ¿no? Entonces, asemejándolo ahora también en otra metáfora a la vida, en el pasado o en el presente también es esa puesta de sol es que una vida está terminando, es el fin de ese traje físico, es una aparente dirección hacia el caos. Y de hecho lo que más nos impacta en esta vida es la vida misma, porque es presenciar nacimientos o presenciar muertes de una persona. Eso es lo que más nos impacta a nivel emocional. Bueno, pues el presente y futuro que yo os he hablado y ese dar la vuelta es que esa puesta de sol de esa vida, de esa persona, puede ser que sea un amanecer, pero desde otra perspectiva, no desde la carcasa física, como yo la llamo, pero desde otra perspectiva, trabajando esa parte más trascendental. Un parto hacia otra trascendencia, pero esos cuidados perinatales, atendiendo esas necesidades, la inteligencia emocional del paciente, su familia, esos sufrimientos vitales asociados, resolución de legados, pactos de silencio, todo eso es lo que creo que es muy importante en esa puesta de sol, y para que, ya veis lo que era la puesta de sol, que yo hubiera dicho al principio que hubiese sido el amanecer, pues no, y esta sería el amanecer. Entonces, ya veis, como os he puesto gráficamente, lo que es la evolución de, pues nuestra, y en esa senectud que nos vamos deteriorando, es una realidad que tendemos a no quererla afrontar, esconderla, pactos de silencio. Eso, hoy he estado atendiendo a una paciente que la resolución de un pacto de silencio con su madre, que lo ha propiciado también el coronavirus, ha sido brutal. La losa que se ha quitado de encima, que llevaba ella y le ha hecho tener muchísima más energía vital para morirse cuando casi lo estaba haciendo ya. Pues la muerte, que podría tomarse, o sanitarios, lo podríamos tomar como un fracaso en la medicina, eso no es así. El cierre vital es rechazado y evitado, pero en realidad lo que a mí me gustaría es que presente y futuro fuera que aceptemos que la fragilidad, la senectud, el deterioro, la muerte forma parte de la vida. La muerte es una fase más de similar de importancia, porque además la tiene, un correcto cierre vital, y ese cierre vital biográfico a comprender, hay que cuidarlo y no evitarlo. Y hay que ir trabajando los aspectos necesarios. Yo os he puesto ahí una serie de películas, un monstruo viene a verme, muy interesante, The Life of Death, si podéis verlo, muy interesante, para que veáis que la muerte también forma parte y es importante, y tiene su gran importancia. En ese pasado que podría ser la sedación, los cuidados paliativos o no hacer nada, os presento el presente y futuro. Los cuidados paliativos es abordar
todos los aspectos para conseguir un buen cierre vital, biográfico y familiar. Es un tiempo de oro que si lo desperdiciamos lo vamos a perder, para poder dar tiempo a trabajar eso, las etapas del duelo. Y en ese tiempo las personas, lo hemos visto por el coronavirus, la capacidad que tenemos de desarrollar resiliencia. En esa nueva mirada paliativa ya veis que el trabajo de las etapas del duelo y que las personas puedan llegar a ese nivel de aceptación después de ese shock y esa negación que todos tendemos a hacer, pasando por la preocupación, la culpa, el enfado, el miedo, la tristeza, esa aceptación hace que el curso de la evolución incluso cambie y pueda darnos más tiempo de vida y de mayor calidad, y se produce un aprendizaje. Por tanto, esa similitud también ahora entre lo que vais a ver ahora, esa metamorfosis, el realizar esta metamorfosis y que se pueda tener tiempo para que las personas lo realicen, porque esto es real, es real. Entonces, los especialistas de cuidados paliativos representamos, y lo veo por pacientes, representamos la guadaña, también puede ser para otros compañeros, esa negación, pactos de silencio, y en esa realidad en la que los protagonistas, los médicos, las decisiones de los médicos, el tiempo quema a los médicos o a los familiares. El presente es que ayudemos a dar a luz a la buena muerte, que haya una comunicación abierta en presencia de todos, que escuchen, y muchas veces se resuelven los pactos de silencio cuando la familia escucha al propio paciente, a él no le pueden dejar de escuchar. Lo que pasa es que a veces nosotros podemos ser quienes damos voz a ese paciente que nadie en el fondo le quiere escuchar en esos momentos, porque produce mucho dolor, y más cuando son personas allegadas y que tienes mucho cariño y tienes que asumir que es el cierre vital. Pero en realidad en el presente y futuro los protagonistas son el paciente y su familia. Los protagonistas de las decisiones es el paciente, escuchando a su familia, pero el paciente. Y recordad que el tiempo es oro, es su tiempo, es suyo, y nosotros no se lo robemos. Entonces, en ese pasado, si nuestro afán es de curar y nos han formado para ello, y en realidad no es malo el curar, es una maravilla cuando conseguimos curar, pero si en nuestro afán de curar llegamos a tener esta imagen que vale más que 1000 palabras, trabajemos entre todos para crear otra realidad. Esta realidad en la que de verdad no es una película, a mí ya os he hablado de varias películas, pero esto es real, esto se da en los domicilios, con cuidados paliativos realizados, se puede morir uno en su domicilio, rodeados de los suyos, disfrutando de calidad de vida ajustada a su situación real, pero que también es positiva. Y para mí en realidad los cuidados paliativos, si lo resumiese, es mantener un control biológico, sintomático, un correcto control sintomático, psicológico, lograr en fase de duelo la aceptación serena de la despedida, un control social de un cierre biográfico asegurando duelos sanos de los familiares y despedidas sanas, y trascendental con una conciencia plena, intentando mantener la máxima conciencia plena del paciente para poder mantener su autonomía y capacidad de decidir, para escoger cómo desean ellos vivir esa etapa final que es suya, escoger sus tiempos. Y esto es verdad que nos puede quemar como sanitarios, pero darles, concederles, aguantar esa cuerda, aunque nos pueda quemar, para darles tiempo que lleguen a lograr esa aceptación serena de la despedida tanto del paciente como de sus familiares. Y que seamos médicos y una sanidad que sabe cuidar con excelencia también la etapa final de la vida, como la estamos cuidando a lo largo del proceso de enfermar. Y ya os digo que lo he visto, se ve por cómo va evolucionando la medicina de distintas especialidades. Y contribuyendo cada uno de nosotros, no solo para que sean para los de cuidados paliativos, sino cada uno contribuyendo en esa etapa en la que la vida nos intersecciona con el paciente y sus familiares, poder ir trabajando y preparando para cuidar mejor esa fase final de vida. Bueno, espero que os haya gustado y hayáis visto luz en este túnel y no os hayáis enganchado con la oscuridad. Venga, pues un saludo y gracias.